Bueno, ya vimos la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos según sus lados. Según sus lados tenemos tres tipos de triángulos. Los que tienen todos sus lados iguales, los que tienen dos lados iguales y los que tienen todos sus lados diferentes. Los que tienen todos sus lados iguales se llaman equiláteros. ¿Cuál es la forma más sencilla de construir un triángulo equilátero? Para que estemos seguros que tiene todos sus lados iguales. Por ejemplo, voy a dibujar una recta que va a medir 20 centímetros. Entonces, los otros lados del triángulo van a tener que medir 20 centímetros. A esta recta la voy a dividir por la mitad, que son 10. Esta mide 20 centímetros. Voy a prolongar en el punto donde marque la mitad de mi triángulo una línea para saber cuál es la mitad del triángulo, y entonces desde uno de los vértices de la recta, desde donde empieza la recta que he marcado recién de 20 centímetros, ahí voy a ubicar la regla en el 0 y voy a acomodar mi regla hasta que se junte, acá voy a marcar bien, hasta que se junte la medida que yo quiero, que es 20 centímetros, con la línea que yo había marcado. ¿Ven? Ahí. Entonces ahí trazo la recta. Entonces este también mide 20 centímetros. Y ahora uno los dos puntos que me quedan. Este también mide 20 centímetros. Voy a marcar bien. Después que tracé el dibujo, después que he trazado el dibujo de mi triángulo, ahí ya puedo borrar esta línea que marcaba en el medio. Y esa es la forma más fácil de dibujar un triángulo equilátero. El otro tipo de triángulo es la otra clasificación de triángulos, son los isósceles. En este caso, en el equilátero tienen los tres lados iguales, en el isósceles solo dos lados iguales. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Es, por ejemplo, trazar una recta de cualquier medida. Yo, por ejemplo, la voy a hacer de 10 centímetros. En 5 voy a dividir para calcular la mitad. Este mide 10 centímetros. Los otros dos lados pueden medir más o menos de 10. Voy a hacer la recta para guiarme con la mitad del triángulo, y lo voy a hacer de 13 centímetros. Entonces voy a poner el 0 donde comienza la recta y voy a ubicar la regla en el 13. Y entonces este mide 13 centímetros. Y voy a trazar la recta que me falta. Que también va a medir 13 centímetros. Acá tenemos dos lados iguales y uno diferente. La tercera clasificación de triángulos según sus ángulos, según sus lados, es el escaleno. En este caso el escaleno, todos sus lados son diferentes. Entonces yo puedo hacer la medida que yo quiero. Puedo hacer este lado de 15 centímetros.
este lado de 6 centímetros. Y ahora me queda unir estos dos puntos. Y estos los mido y estos miden 13 centímetros. Acá tenemos todas las medidas diferentes. Entonces, resumiendo, tenemos según sus lados la clasificación de los triángulos: equilátero, todos sus lados iguales; isósceles, dos iguales y uno diferente; y en el escaleno, todos diferentes. Entonces, si me piden, por ejemplo, construir un triángulo con estas medidas. El punto A dice que todos sus lados midan 8 centímetros. Como todos sus lados miden 8 centímetros, sé que es un triángulo equilátero. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a marcar una recta de 8 centímetros. Voy a calcular la mitad, que es 4. Ahí voy a trazar una línea que después voy a borrar para guiarme. Ahora, donde comienza la recta, voy a poner el 0 y el 8 lo voy a poner que coincida con la línea que he marcado. Ahí. Ahí tengo 8 centímetros y entonces lo único que me queda unir las otras dos rectas. Ahí tengo un triángulo en donde todos sus lados miden 8 centímetros. Después tengo otro ejercicio que dice construir un triángulo que todos sus lados midan 12 centímetros. Si dos de sus lados miden 12 centímetros, quiere decir que es un triángulo isósceles, que tiene dos lados que miden igual. Entonces puedo hacer la base de cualquier tamaño, porque no me dice la medida de la base. Yo lo voy a hacer a la base de 10 centímetros. Voy a medir la mitad, que es 5. Ahora, ¿qué hago? A donde he marcado la mitad, extiendo la línea para tener la guía de la mitad de mi triángulo. Y ahora ubico el 0 donde empieza la recta y me fijo que el 12 coincida donde está la línea que había marcado recién. Uno los dos puntos y ahora voy a unir las otras dos líneas, la otra línea, para que se termine de formar mi triángulo. Entonces acá tengo este lado de 12 centímetros, este de 12 centímetros y este lado, que es la base de mi triángulo, de 10 centímetros.